Son 15 minutos, vamos a tomar 15 minutos. Nosotros venimos trabajando esto y hago énfasis. En el estudio los hacemos a posteriori de los eventos. Entonces decimos, mire, este evento ocurrió por esto, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que el deterioro geotécnico acumulado se puede utilizar para ayudar a predecir. Y cuando digo ayudar es incrementar la precisión en la predicción de un potencial deslizamiento. Entonces, basados en eso, yo voy a tratar el tema marco teórico y el concepto geotécnico, la parte aburrida, digámoslo así, y el ingeniero les va a explicar entonces ya en la práctica cómo es que se ha tratado el tema. Sigue, ingeniero. Como nos vamos a tomar 15 minutos, entonces vamos a solicitarle que sean muy críticos, que nos cuestionen, que este concepto que es relativamente novedoso lo controviertan y estamos dispuestos a contestarles todas sus preguntas por correo. ¿Okay? Partamos de algo que ya conocemos todos, que es que la ley nos dice la amenaza, la vulnerabilidad y nos vamos a riesgos. Siga. Dice, la amenaza, todos estamos de acuerdo con eso, entonces tenemos los factores condicionantes, los factores detonantes, se confluyen y llegamos y hacemos la modelación de la zonificación, eso es conocido por todos. Voy a leer para no perder, digamos, entrar en imprecisiones, lo que es el concepto de deterioro geotécnico para ver cómo articula con estos conceptos ya conocidos. Es el grado en el que las propiedades del suelo o roca componente contemplado dentro de los factores condicionantes, por eso lo traemos a colación, tienden a disminuirse o a reducirse por efecto de los factores detonantes. Aquí aclaro que no es solamente disminuirse, también puede incrementarse, constituyéndose en un factor proclive o facilitador para, para que se dé un evento relacionado con un movimiento de remoción en masa en un momento dado. Por eso decimos, vamos a coger esos elementos, factores condicionantes, vamos a ver cómo los trabajamos y tratamos de predecir. Se dice deterioro, ¿por qué? Pues porque mide el ritmo o gradiente o nivel de disminución de varios de los parámetros que determinan la resistencia de los materiales. Se dice geotécnico, pues porque se refiere a la tierra, a los suelos, a la roca, y se dice acumulado porque a través de la medición y modelación, que es lo que invitamos a ustedes que nos ayuden, se identifican las probables magnitudes de deterioro que se deberían dar para que se active un evento de remoción en masa. Entonces, es el concepto de deterioro geotécnico acumulado. Nosotros, y lo ponemos a disposición de ustedes, asociamos el deterioro geotécnico acumulado a las unidades geológicas y particularmente a las propiedades geométricas y de resistencia de suelo. Lo ponemos a su disposición. Y el escenario donde se hacen las investigaciones es en las escalas a estudio 1.25.000, 1.5.000, 1.2.000, cada uno con su propia metodología de investigación. Pero no todos los factores condicionantes entran dentro del concepto del DGA, deterioro geotécnico acumulado. Por eso los clasificamos y les pusimos un nombre. Recuperables y no recuperables. Voy a leerlo aquí. Pueden ser recuperables aquellos como, voy a leer, por su definición, solo las propiedades de los suelos o de las rocas que por su naturaleza pueden ser recuperables serán los que se asocian al DGA. Así pues, propiedades del suelo Así pues, propiedades tales como la génesis, textura, el color, la forma, composición, granulométrica, no son propiedades del suelo que aunque varían con el tiempo, varían en función del entorno.
De todas maneras, no se pueden modificar en su estado natural. En cambio, y aquí entra entonces el DGA, lo ponemos a ustedes para que lo critiquen. Tales como la humedad natural, que puede crecer o puede disminuir, la permeabilidad, la plasticidad, la compacidad, se modifican en función de la variación de los factores detonantes. Entonces, tenemos un conjunto de valores, el DGA devuélvame el eje. El DGA relaciona con unos factores condicionantes que se modifican y otros que no. Ahora sí. Y finalmente llegamos a una curva. Esta curva, creo que ustedes la vieron en la primera exposición. Coincide perfectamente. Es la excelencia de las pérdidas. ¿Qué decimos? Todos esos factores influyen finalmente en la resistencia al corte. Si todos esos factores asumen unos valores que en la medida en que crece disminuye la resistencia al suelo y por lo tanto se da el colapso. O en la medida en que los controlamos, los predecimos, los manejamos, disminuyen los valores desfavorables e incrementa la resistencia al suelo y por lo tanto la resistencia a la deformación. En algunas partes nos preguntaron que si el DGA, el deterioro geotécnico acumulado, era lo mismo que la consolidación y la saprolitización. Entonces dijimos no, el DGA se enfoca en parámetros que son recuperables, por eso la importancia del concepto del DGA se la va a decir el ingeniero. Bueno, ahora sigamos. Estos son los factores detonantes, que son los que afectan a los factores condicionantes y que los hacen subir, bajar y que son los que nosotros tenemos que monitorear. ¿Cuál es la diferencia entonces entre de lo que se viene haciendo y lo que nosotros proponemos? Esto lo estamos monitoreando todo el tiempo, eso no es problema, eso lo venimos haciendo desde hace rato, pero los factores condicionantes no los venimos monitoreando de antes, sino que lo monitoreamos o lo estudiamos cuando ya ha pasado el evento. Sigamos. Hay que monitorearlo. Nosotros establecemos esta metodología, no me voy a esposar en esa, porque la idea es, hay que monitorearlo para poder establecer cómo varía con el tiempo y en función de los factores detonantes. Pero, y aquí termino, no lo molesto más. Esto es lo que hacemos. Investigamos el evento ocurrido. Nosotros proponemos que se modele a través de una hipótesis, que son los valores que proponemos que se investiguen, para que ese conjunto de valores que tienen que ver con los factores condicionantes, cuando confluyan, intercepten. Tenemos los conjuntos de valores de factores condicionantes y tenemos el conjunto de valores de factores detonantes. Tenemos que monitorearlos para poder predecir con anticipación esta situación. Bájeme la si nosotros logramos a través del DGA que estos conjuntos de valores no confluyan, entonces podemos posiblemente con algún grado de precisión prevenir o predecir que se va a dar un evento geotécnico. Con esto concluyo y le doy el paso al ingeniero Buena Hora que les va a contar ya entonces lo que es en la práctica. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, como dijo mi compañero el ingeniero Jorge, esto hace parte de una investigación de doctorado y lo que vamos a mostrar aquí es cómo se aplicaría o el concepto de deterioro geotécnico acumulado para la escala 95.000. Faltaría el desarrollo de una 5.000 y una 2.000, que sería de otro escenario. Y lo aplicamos en un caso de un fenómeno que se presentó en el año 2021, donde varios deslizamientos de una ladera en norte de Santander generaron pues, la pérdida de infraestructura vial, gasoducto, oleoducto, predios, elementos de torres eléctricas, ¿cierto? Entonces nos vamos a concentrar un poco más hacia donde está el punto, ese rojo con amarillo, que es el caso del deslizamiento número 3. Adelante, por favor. Adelante.
A la escala 1 a 25.000, digamos, los factores condicionantes a tener en cuenta pues, están más enmarcados hacia lo que es el factor geológico, geomorfológico, cobertura vegetal y pendiente. Digamos que el geológico, geomorfológico y pendiente como tal no es que tenga una variación sustancial en el tiempo, pero en este caso el de la cobertura vegetal como tal sí tiene una gran importancia. Lo que pudimos determinar a través de un estudio que se realizó en el año 2017, o sea, 4 años atrás, antes de que presentara el deslizamiento, es que se presentaron en una evaluación de amenaza la importancia del cambio de la vegetación. Lo que pudimos ver en la siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos que la cobertura vegetal cambió prácticamente en un 50% de su vegetación nativa y se incrementaron pastos para temas de pastoreo. Este fue quizás el factor condicionante que más relevancia tuvo para la ocurrencia de los deslizamientos del año 2021. Ahí está la imagen de cómo estaba 2016 antes de la ocurrencia y 2021 cuando ocurrió, y pues los cambios que se han venido presentando en la vegetación. Siguiente. De la misma manera, pues se generaron 2 mapas, uno para el año 2016 y 2017 y el año 2021, donde efectivamente antes de la ocurrencia o relacionado con el deslizamiento se observa el cambio que representa la cobertura en su modificación antrópica en las manchas de color rojo que generan la amenaza alta. Siguiente. Podemos ver en ese deslizamiento número 3, pues que las condiciones tan pronto ocurrieron el deslizamiento, se observa pues de manera marcada las influencias con escarpes hasta de más de 20 metros de altura y un movimiento muy grande, y una foto de la semana pasada donde se empieza a ver cómo se empieza a restablecer la vegetación y cómo se empieza a borrar como esas evidencias de lo que en algún momento generó el desastre y daño a la infraestructura de todo lo que pasaba por allí. Adelante. Bueno, realmente la discusión, importante determinar que si bien nosotros hemos venido a través de muchos años teniendo en cuenta que para la evaluación de la amenaza los valores condicionantes los dejamos como algo fijo, pero realmente el cambio en nuestra condición de cordillera y de las condiciones climáticas que nosotros tenemos hacen que efectivamente ese factor condicionante como tal tenga variaciones y que repercuten en la ocurrencia de los deslizamientos. Siguiente. Como conclusiones, para resumir, ya no acabó el tiempo, el aspecto cultural, y es la invitación a que empecemos a contemplar precisamente que esa variación no se dé solo, y los análisis no se den solo en la estadística con los valores detonantes, los factores detonantes, sino que efectivamente también se consideren otros factores como los que mencionó el ingeniero Jorge, que para este caso el 1.25.000 solo fue la vegetación, pero para otros escenarios, para otras escalas, pues ya empiezan a tener en cuenta la evaporación incluso del agua lluvia. Un segundo aspecto, lo técnico, y es precisamente enfocarlos en que los factores condicionantes se establezcan dentro de un modelo que permita esa variabilidad para determinar la ocurrencia de esos elementos. El caso estadístico, que es ese aspecto es muy importante, porque así como utilizamos modelos de Monte Carlo u otros para ver cómo influyen los escenarios de los cambios de los sismos y lluvias, también podamos involucrar las modificaciones que estos detonantes generan en los factores condicionantes. Siguiente. Y conclusión final es, en resumen, el control del DGA permite provocar o desarrollar o detonar un fenómeno de remoción en masa en el escritorio antes de que se dé realmente en el lugar potencialmente analizado. Algo que está como alineado con lo que escuché en la presentación anterior, donde decía que no podemos evitar los desastres del mañana a menos que lo imaginemos el día de hoy. El ingeniero Omar Darío Cardona, que nos pareció muy interesante. Muchas gracias.